Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Qué lindo es Dios. Amén. Bueno, hermanos, miren, como ustedes saben, el domingo anterior no estuvimos aquí. El domingo anterior, con respecto a lo que fue la administración de la palabra, estuvo nuestro diácono Giovanni ministrando un mensaje tremendo, el cual ya está editado. Si usted lo quiere ver editado, ya está en YouTube, en la página de Somos Una Iglesia. Está editado. Un sermón, la verdad, muy, muy edificante, muy necesario, tremendo mensaje, tremenda palabra. Aprovéchela. Tomemos aquellas cosas que el Señor nos trae para la edificación de nuestra vida espiritual. Pero anterior a ese domingo se estuvo ministrando un mensaje que tomado de la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo habla con respecto a la necesidad de discernir espiritualmente. ¿Se recuerdan? Y él decía que para discernir espiritualmente se necesita ser espiritual, porque las cosas espirituales deben de discernirse espiritualmente, ¿no es cierto? Debe de serse espiritual. Y ahora, él decía que el hombre natural no comprende las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, no las entiende, para él son necedad, son tonterías, no sirven para nada. Y el hombre natural, ¿alguien se recuerda a quién hace referencia al hombre natural, hombre o mujer natural? ¿Quién es el hombre natural al cual el apóstol Pablo estaba hablando ahí? ¿Quién es? No, o sea, el hombre natural y el espiritual. El hombre natural es el que no, el hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Por eso no tiene el espíritu, por eso no entiende espiritualmente. ¿Verdad? El hombre natural no entiende espiritualmente porque no ha nacido de nuevo. Y las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Si es natural, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Mas luego el apóstol Pablo continúa en la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero, perdón, en el capítulo 3, versículo primero, después de que él habla en el versículo 15, del espiritual, el cual dice juzga todas las cosas, se va a referir ya a otra condición, o no podríamos decir tipo de persona, porque eso no es un estado permanente, pero a otra condición que se puede dar en un hombre o en una mujer. Y él va a hacer referencia al carnal o al niño en Cristo. Pero para que nosotros podamos tener el centro, el eje de este mensaje, vamos justamente a la Biblia. Toma tu Biblia, toma tu espada y abre en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, comenzando desde el versículo primero. ¿Todos tienen? Primera carta de los Corintios, capítulo 3, ¿sí? ¿Todos lo tienen ahí en la Biblia? Porque yo no quiero que después salgan de aquí diciendo el pastor dijo, no. Usted tiene que leer en su Biblia. Si no tiene Biblia, yo sé que está aquí atrás, pero no me interesa, sino con alguien que esté ahí al lado ahí. Que pueda leer la palabra y decir esto está en la Biblia verdaderamente. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie entonces ahora. ¿Estamos listos? ¿Sí?
La palabra de Dios dice así en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Dice aquí, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo? A niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales? Padre, gracias porque esta es tu palabra, Señor, viva, eficaz, suficiente para cumplir cualquier propósito en el alma, en la mente, el corazón, el espíritu de cualquiera de nosotros, comenzando por mi persona. Y te ruego que seas tú, Señor, quien enseñe y ministre, y el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo obre en cada corazón, así como mediante la preparación de este mensaje lo ha estado haciendo en el mío, y que continúe obrando en el nombre de Jesús. Que si alguien vino aquí esta mañana dispuesto a recibir tu palabra, con expectativa de oír tu voz, que esta palabra sea para él, para ella, de transformación, de cambio, del marco del inicio de un nuevo tiempo. Esto te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puedes tomar tu asiento y tu lugar. Teniendo en base lo que nosotros leímos aquí, y ahora lo vas a entender un poco mejor después del desarrollo, se nos da a entender que fácilmente una persona puede haber sido alcanzada por Cristo, puede ser salva, puede haber sido amada por Dios, haber nacido espiritualmente, pero mismo así, vivir una vida de fracaso y de derrota espiritual. Y gracias a Dios que no lo digo yo, sino que mismo Dios, por medio del apóstol Pablo, es esto lo que nos está queriendo decir. Que hay quienes a los cuales él los llama hermanos. Porque él les llama, si tú miras ahí, de manera que yo, dice, comienza el versículo diciendo, hermanos. Los llama hermanos. Pero mismo también les dice, yo no puedo a ustedes, hermanos, hablarles como si fueran espirituales. Como alguien que verdaderamente haya recibido el Espíritu de Dios para edificación y crecimiento de su alma. No puedo hablarles de esa forma. ¿Por qué no puedo hablarles de esa manera? Porque ustedes son como carnales, como niños en Cristo. Por lo tanto, les di a beber lo básico de la instrucción de la palabra, y no algo sólido en aquel tiempo, pero ahora tampoco puedo darles sólido porque ustedes permanecen en una condición inmadura. Y esto le incomoda enormemente al apóstol Pablo. Tal es así que si tú lees la carta a los Corintios, es un reconocimiento de los dones de estos hermanos, un reconocimiento de cómo estos hermanos estaban creciendo, estaban avanzando, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo, hay una incomodidad enorme en él, lo cual lo lleva a corregir a estos hermanos. ¿Por qué? Porque claramente una iglesia o hermanos o una persona que ha sido alcanzada por Cristo, pero prevalece en él o en ella la carnalidad, prevalece en él o en ella una conducta que, debiendo ya ser un adulto, una conducta de niño espiritual, claramente la vida de esa persona queda estancada. Queda estancada y no crece, no avanza. Y no hay nada peor que el estancamiento, hermano. El agua estancada empieza a jeder. El agua se empieza a pudrir. Y con esto empiezan a haber de todo tipo de gérmenes y bacterias. Porque el agua estancada, ustedes se dieron cuenta que no queda neutra, no queda siempre en el mismo estado.
empeora. Y así también es la vida espiritual de aquella persona la cual es alcanzada por Cristo, que como biológicamente nosotros nos vamos desarrollando y vamos creciendo, también espiritualmente debemos de seguir ese mismo curso. Y el apóstol Pablo le incomoda. Él ve en estos hermanos que en estos hermanos no está el progreso espiritual en ellos como debería estar conforme al tiempo que ya tienen en Cristo. Y esto lo incomoda gravemente. Porque hermanos así o la vida espiritual de alguien así no tiene otro final, otro desenlace que un fracaso total. El espiritual entiende las cosas del espíritu. El carnal y el niño en Cristo también tiene esa misma oportunidad de entender las cosas del espíritu, pero la balanza se inclina en su vida hacia las cosas de la carne. Ustedes se recuerdan cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen por ahí que soy yo? Y unos le dicen, bueno, nos dicen que sos Elías, otros dicen que sos un profeta, otros dicen que sos un carpintero. ¿Y ustedes quién dicen quién soy yo? Y Pedro hace esta confesión magnífica, le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús que le dice, te felicito, Pedro, sos un hombre tremendamente sabio. ¿Le dice eso? No. Le dice Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no viene de ti. Esto te lo fue revelado de arriba, del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es la diferencia de en ese momento Pedro poder discernir o ver con los lentes del Espíritu quién era Cristo. Hay quienes lo veían como un carpintero, como el hijo de José y de María, como un profeta, como un buen maestro, como una autoridad que tenía mucha sabiduría. Pero Pedro dice, no, este es el Mesías. El hombre carnal o la persona carnal tiene esa misma oportunidad de vivir la enorme bendición de ver y vivir con los ojos del Espíritu. Pero la balanza se le inclina a la carne y por lo tanto a una vida infantil en Cristo. Él lo llama así, literalmente con estas palabras, carnales, niños en Cristo. Y el llamado y el propósito de este mensaje para mi vida y para la vida de cada uno de los que estamos aquí, porque hermanos, yo sé que a esto nos compete a todos. En diferentes etapas de nuestro crecimiento cristiano, nuestro caminar cristiano, todos estamos por momentos en condiciones como esta. Pero claramente hay algunos que deciden quedarse más a vivir ahí. Mas sea la condición que sea, hoy ya sea para mí como para ti, el propósito de este mensaje es darte las herramientas en Cristo y motivarte, animarte a salir de esa condición si es que estás en ella. O a no caer si en algún momento futuro te ves tentado a entrar. Porque tu vida espiritual no fue rescatada ni tu persona para quedar estancado. Tu vida espiritual y tu persona fue rescatada para darle gloria a Dios y seguir avanzando en Cristo. El propósito de la vida no es quedarnos siempre como niños, ¿no es cierto? Es seguir avanzando. Y para eso, y no fallar en el intento, hay 4 cosas que vamos a compartir esta mañana. Primero, necesitamos el diagnóstico. Identificar la carnalidad en la que estamos caídos, si es que estamos en ella. En segundo lugar, los obstáculos en este cambio que necesitamos hacer. Y para esto, ver las evidencias que nos frenan de salir de esta condición. En tercer lugar, las motivaciones que debemos de tener, lo que me debe de motivar a salir de esta condición, las motivaciones correctas. Porque no puedo quedarme en el intento de salir de ahí. Y en cuarto y último lugar, un plan. Un plan activo de cómo salir de la carnalidad con éxito. Y vamos a comenzar con el principio. Vamos a comenzar con el diagnóstico. Identificar la carnalidad en la que tal vez estamos, en la que hemos estado o en la que podamos estar en algún momento. ¿Cómo identificamos esta carnalidad?
Porque no podemos salir de ningún lugar si no reconocemos que estamos en él, ¿no es cierto? No se puede salir de una condición si yo no reconozco que necesito salir de ella, ¿no es verdad? Eso es lo básico, es básico. Un adicto necesita primero reconocer que tiene un problema de adicción para poder salir de esa adicción, si no, nunca va a salir. Por más tratamientos, por más centros de recuperación que lo pongan, no. ¿Por qué? Porque él no reconoce que hay una condición, que es un problema en su vida. Yo en primer lugar necesito de reconocer mi condición. ¿En qué estado me encuentro hoy? ¿Cómo se encuentra hoy mi vida espiritual? Y para esa forma tener un diagnóstico. Y esto es algo que obligatoriamente necesito hacer. Y no solamente hoy, en toda la etapa de mi caminar cristiano de este lado de la gloria. Pablo, cuando presenta esta situación, no le pone maquillaje, sino que les muestra la realidad de la iglesia. Les da un diagnóstico directo y se refiere a su condición como carnales y como niños en Cristo. Y noten esto que esto es importante. Él no dice que ellos sean niños por naturaleza, sino que se están comportando como niños. Todos fuimos niños en algún momento, ¿no es verdad? Yo sé que algunos se olvidan y dicen, ya después se olvidan y se olvidan de que fueron niños cuando ven un niño comportándose como niño, pero todos fuimos niños en un momento, ¿no es cierto? Y después fuimos avanzando, vamos creciendo y dejamos esa etapa de niños. Fuimos bebés, luego niños, luego jóvenes, luego adultos. Y cada etapa es preciosa, ¿no es cierto? Cada etapa es linda. Hoy hay quienes no quieren evitar algunas etapas, incluyendo hoy ya nadie quiere ser abuelo. Bueno, para comenzar, cada vez menos personas quieren ser padre o madre, ni contar abuelo. Pero cada etapa es preciosa, hermanos. Y hay que saber vivir correctamente, no saltearse estas etapas y darle gracias a Dios en cada uno de ellos y estar feliz, agradecido con la etapa en mi vida, la estación de la vida que estoy viviendo. Si yo ya viví mi niñez, ya viví mi juventud, ya viví mi edad adulta y ahora está en una edad ya más avanzada, en otra etapa de la madurez, gloria al Señor. No voy a querer vivir ahora, ¿verdad? Como un chico de 20. No, hermano, ya pasó eso. Ya pasó. Fue otra estación, fue otro tiempo. Por eso no podemos saltearnos de ninguna de estas etapas, pero tampoco podemos quedarnos estancados. Yo quiero preguntarte algo. Tú imagínate que tú vas a visitar a alguien que conoce, unos amigos que tuvieron un bebé. ¿No es cierto? Tú vas, ay, qué lindo el bebé. Y claro, no habla todavía, hay que cambiarle pañales, darle el biberón, todas las cosas de bebé. Y resulta que tú vas a visitarlo después y pasaron unos 10 años. Y cuando los visitas, hola amigos, ¿cómo están? ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está? Ah, está allá en el cuarto, está en la cuna. 10 años el pibe. ¿Qué? Uno va a los ganchos y dice, bueno, tal vez no tienen plata para comprar una cama, quién sabe, ¿no? Bueno, todavía le dejaron la cuna. Duerme arrollado, pero creció. Y ahí lo encuentra de pañal al pibe. Y le habla, ¿cómo estás, Juanito? No te habla, te hace balbuceos. Lo primero que vos vas a decir, no, acá hay algo raro, hermano. Salvo, claro, puede ser algo congénito o algo así, que eso por supuesto que se respeta, pero si es una persona que nació normal para tener un desarrollo normal, con 10 o 15 años no puede estar actuando como bebé, ¿no es verdad? Aunque este mundo está tan loco que hace poco estuvo este hombre que ya tenía como 6 hijos con 67 años y resulta que ahora se cree, no sé el nombre que se dio, pero un nombre de mujer y es una niña de 7 años y se viste como niña. Pero lo peor no es eso. Vos dirás, ¡qué locura! No, lo peor es que una pareja de ancianos la adoptaron. Tú puedes buscar la información después y verás que yo no te estoy... Es real.
Bueno, dejando de lado esas locuras, lo normal es que una persona vaya creciendo de acuerdo a la etapa que vive en su vida, ¿no es verdad? Que vaya avanzando, que vaya de acuerdo al proceso normal, lógico, biológico de madurez. Y también así es en la vida espiritual. En la vida espiritual es muy lindo ser un niño en Cristo. Es precioso, hermano. Uno es invadido por ese amor y esa paz de Jesús y precioso, ¿verdad? Es como ese niño que cree todo, le cree todo al Señor. Está en esa inocencia, por eso Jesús dice, nadie que no fuera como niño entrará al reino de los cielos. Porque la fe para creer en Él necesita ser esa fe inocente, que se rinde a los brazos de su Señor. Y es precioso el ser un niño en Cristo, pero es una parte, es un momento de nuestra conversión. No podemos quedarnos siempre como niños en Cristo. El apóstol Pablo le dice, yo aquel momento les di a beber leche a ustedes. ¿Por qué? Porque eran niños en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Y nunca podemos perder esas cosas preciosas de nuestra niñez en Cristo. Es más, muchas veces, ¿cuántas vemos personas que recién se convierten? Y uno dice, wow, yo me acuerdo cuando estaba así. ¿Se acuerdan? Qué lindo, hermano. No podemos dejar completamente aquellas cosas de niño, pero necesitamos ir avanzando. Y el apóstol Pablo dice, yo les di a beber leche aquel tiempo, ¿se acuerdan? Y no les di a comer vianda porque eran niñitos en Cristo y lindos. Pero ahora ya son tremendos grandulones y les tengo que dar de nuevo leche. Vine después de 10 años y resulta que están como en el primer día cuando vine aquí y comenzó esta iglesia en Corinto. No hay crecimiento, no hay avance, están estancados. Se han quedado estancados en una etapa de su vida espiritual. Por eso yo no puedo hablarle como espirituales, dice el apóstol Pablo, aunque debería hablarle espirituales porque ustedes son mis hermanos, pero no puedo hablarles espirituales porque ustedes son carnales. Son como niños en Cristo. Y antes de pasar el paso número 2, que es lo que debemos de hacer, yo quiero aclarar algo, hermano. Si bien esta es una condición que se da en la vida de cualquier cristiano, cualquier nacido de nuevo, no existe tal cosa como un cristiano carnal. Prestate mucha atención a esto. No existe tal categoría como un cristiano carnal. ¿Qué quiere decir? Un cristiano que permanece en los frutos de la carne. No, no existe. Ese realmente es un inconverso. Pero sí existe lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia aquí, hermanos, en donde la balanza se inclina más hacia su carnalidad. Hermanos los cuales quedan estancados espiritualmente. Y algunos quedan en el inicio, otros quedan en la cuarta parte, otros en la mitad, pero el estancamiento y la carnalidad es algo real. Existen estos momentos en la vida del cristiano, pero gracias damos a Dios por su evangelio. Gloria damos a Dios por Cristo, porque el evangelio y la cruz no es solamente suficiente para el momento en el cual me salvó, en el cual yo fui alcanzado por mi Señor Jesucristo. No, no, no. El evangelio de Cristo es suficiente también en los momentos en los cuales estoy viviendo en carnalidad y estoy actuando en carnalidad. Es suficiente para arrancarme del estancamiento espiritual si es que me encuentro ahí. Por eso, antes de pasar al paso 2, yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Tienes tal vez 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10 de convertido? ¿En qué momento de tu vida espiritual te encuentras? ¿Hace 5 años que estás en tu mismo nivel espiritual? ¿Has quedado estancado? ¿Ves que la balanza se inclina hacia aquellas cosas que son de la carne? En vez de discernir las situaciones y la vida y todo lo que conlleva las cosas del Señor, las pasas por el filtro, los lentes de lo carnal o de lo espiritual. Y para que entiendas mejor tenemos el paso 2, porque acá nos vamos a dar cuenta cómo yo es que logro percibir, identificar si estoy como niño o si estoy como carnal. Y el apóstol Pablo, gracias a Dios que nos da la dirección, porque estos son,
como tengo aquí en el encabezado del punto número 2, los obstáculos del camino. Las evidencias que nos frenan para seguir avanzando. Nosotros ya tenemos este diagnóstico y ahora vamos a ver cuáles son estos obstáculos en la evidencia y las evidencias en lo práctico que me obstaculizan, que me dejan estancado, que inclinan la balanza hacia la carnalidad. ¿Cuáles son estos? Bueno, mira lo que nos dice aquí justamente en este mismo pasaje. Dice, sois aún carnales. ¿Por qué sois carnales? ¿Por qué, Pablo, tú me dices a mí que yo soy carnal? ¿Qué es lo que estás viendo en mi vida para darme el diagnóstico y decirme, sos como un niño en Cristo? Sos carnal. No puedo darte a comer vianda porque todavía no puedes procesarla. Dice, aquí el apóstol Pablo nos da la respuesta. Habiendo entre vosotros celos, 1. Contiendas, 2. Y disensiones, 3. ¿No sois carnales y andás como hombres? Si tú prestas atención, estos 3 puntos que el apóstol Pablo hace referencia para afirmar que son como niños y Cristo y carnales, son 3 puntos que se tratan del relacionamiento, cómo se relacionan los unos con los otros. Y esto es paradójico, ¿por qué? Porque la iglesia de Corinto es una iglesia muy próspera en dones espirituales, muy próspera económicamente, muy próspera en el crecimiento de almas. Tal es así que el apóstol lo tiene que corregir en cuanto a la administración de los dones, ¿se recuerdan? Pero sin embargo, todos estos dones, todo este crecimiento que esta iglesia tenía, no los hacía espirituales. Porque había entre ellos, dice, celos, contiendas y disensiones. Dice, ustedes son como carnales y como niños en Cristo por la manera que se relacionan los unos con los otros. Oh, hermano. Yo pensé que era espiritual si yo oraba bonito, si yo predicaba como el mejor, si yo tenía todo el conocimiento bíblico, si yo servía como un loco en la iglesia. Si todas esas cosas son buenas, pero se pueden hacer en la carne. Se pueden hacer de una forma y motivación inmadura. Porque lo espiritual está determinado en la forma en la cual yo me relaciono con los demás. Comenzando por los de la familia de la fe en la casa de Dios. ¿De qué sirve que yo sirva, tengo dones y cuando enfrento una situación con un hermano me enojo, no vengo a la iglesia, no lo saludo? Si cuando tal vez no hacen algo que yo creo que tienen que hacer, ya empiezo a hacer pulseadas para ver si me salgo con la mía. ¿Acaso es espiritual eso? ¿Acaso estás discernimiento, procesando espiritualmente las situaciones que estás viviendo con tu hermano, con tu hermana? Esto no era nuevo para los corintios. Jesús mismo lo había vivido. ¿Se acuerda cuando Jesús les está explicando y diciendo que va a venir el momento en el cual el Hijo de Dios va a ser tomado y que la hora ya estaba llegando? Y los discípulos empiezan a decir, Señor, dice, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Señor, está bonito todo eso, sí, qué bueno, pero ¿quién es el más importante? ¿Quién va a ser más? ¿Quién queda a cargo acá? ¿Quién es que dirige la batuta? Y como siempre hay una madre que pelea por sus pichones, vino la madre de Juan y Jacob y dice, Señor dice, cuando venga tu reino, pone a un hijo mío a la derecha y otro a la izquierda. No, es tremendo, hermano. No era nuevo para el apóstol Pablo el ver estas cosas. El mismo Jesús sabía. Y Jesús le dice, usted no entiende nada. Ustedes no entienden absolutamente nada. El que quiere ser el primero sabe que sea el último.
El que quiere que le laven los pies y sus hongos, láveselo el resto. Esto no se trata de ser la estrella, porque ya la tenemos y es Cristo. Es Jesús. No hay superhéroe en la iglesia, hermano. El superhéroe fue colgado en el madero y resucitó al tercer día. Es nuestro Señor, Jesús. Esa actitud era de los discípulos, pero esa actitud también se reflejaba en la iglesia de los hermanos de Corintios, pero esa actitud también se da en nuestros tiempos, a pesar que han pasado 2000 años y tenemos la Biblia como referencia a situaciones que nos muestran que eso sucede y que no debemos de seguirlo, se continúa realmente dando. ¿Qué se continúa dando? Los celos. Los celos. Tú has sido lavado con la sangre del Cordero, de la misma forma que tu hermano. Tú no tienes nada que celarle a él, porque lo que él tiene, tú ya también te ha sido dado. El celo es creer que el otro tiene lo que yo no tengo. Cada uno de nosotros tiene un llamado. La iglesia es un cuerpo. Y así como el cuerpo humano, yo le pregunto a mi mano, mano, ¿tú decidiste ser mano o fuiste directamente? Es. El cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros en su iglesia, que es su cuerpo y es la familia de Dios, cada uno de forma particular es puesto conforme al Señor cree en su soberana voluntad, como a Él le place y le parece mejor. Pero los celos dicen, no. Por eso el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios dice, ¿acaso la mano, estoy parafraseando, por el hecho de querer ser pie, va a ser pie? Pregunto. Si la mano dijera, yo quiero ser oreja, ¿va a ser oreja? No va a oír. El creyente carnal no soporta que otra persona sea usada por Dios. Tal vez vea a alguien que es más nuevo que él, que ha llegado a la iglesia, después él hace tiempo que está y ha llegado antes que él, y ve que ese hermano, el Señor, hay una gracia sobre él y lo empieza a usar de repente en algo en lo cual este otro hermano anhela ser usado y el Señor lo empieza a usar a él en eso. Y empieza a desarrollar el carácter que es necesario para ser usado en eso. Y el hermano carnal, el celoso, dice, ¿por qué a él y no a mí? ¿Quién se cree? ¿Acaso yo no puedo? ¿Se acuerdan? Hemos estado hablando de Saúl y nuestro diácono Giovanni también de Saúl fue que se ministró en buena parte de Saúl el sermón pasado. Saúl era rey, hermano. Él ya tenía una identidad dada en Cristo, pero le incomodaba las victorias de David. ¿Qué le tiene que incomodar las victorias de David? Si él también tenía victorias. ¿No es cierto? Alégrate por las victorias de David, porque él está peleando por tu reino, cabezón. Están en la misma lucha. Alégrate cuando otro está siendo usado por Dios en su obra y su obra es bendecida por causa de esa persona, porque están luchando por lo mismo. Por el reino de Dios, por el evangelio de Cristo, por la causa de nuestro Señor. No hay aquí luchas o metas separadas. Estamos en la misma misión, en el mismo barco, remando hacia el mismo lugar, en lugar de celar al otro. Debo de alegrarme cuando el otro está siendo usado por Dios. Y si hay una falla en su carácter, el cual es un impedimento para su don, orar y también discipular, ministrar, para que avance en esa falla en su carácter, porque si no será su tropiezo en su futuro, como lo fue en Saúl. Saúl no venció esa enorme falla en su carácter de inseguridad. Tal fue así que eso lo llevó a la destrucción completa de su reino, de su vida y de su familia. Pero el cristiano que está tomado por la carnalidad le incomoda. En lugar de gozarse de las bendiciones de su hermano, experimenta un silencioso dolor. Tal vez de la boca para afuera dice, ay hermano, Dios te bendiga, y por dentro está pero con resentimiento en el corazón y preguntándose espiritualmente y santamente, Señor, ¿qué me falta a mí? ¿Qué tiene ese que yo no tenga?
¿Acaso yo no soy yo? Como le dice el esposo, ¿no? de Ana, el Cana, le dice, ese es tremendo, ese es un referencial bueno. No, no. ¿Se acuerdan? Le dice a la esposa lloraba porque no podía tener hijos y andaba triste y todo, y el Cana le dice, pero ¿de qué te amargás? Dice, ¿acaso no soy yo mejor? No que un hijo, que 10 hijos. Qué tremendo. Yo bromeo con mi esposa a veces. Cuando vemos que algo, tal cosa, pero ¿acaso, mirá? Y ella, como ella se ríe, dice, nada. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice, no son carnales y niños en Cristo, habiendo contiendas entre ustedes. El carnal, cuando se da una contienda en el medio de la congregación de la iglesia con algún hermano, porque tal vez no lo saludó de la forma que él quería, o porque le dijo una cosa que tal vez la interpretó de otra manera, o que tal vez tocó en un punto que era necesario tocar y le tocó el orgullo. No sé, el hermano carnal no procesa eso de forma espiritual, como diciendo, wow, tal vez aquí hay algo que Dios quiere tratarme. Tal vez hay algo que Dios aquí quiere bendecir mi vida. Voy a sondear mi corazón. Tal vez lo que me estén diciendo sea cierto. Tal vez no esté equivocado este. El carnal no. El carnal dice, ¿y este qué se cree? A mí me van a ir a decir. No sabe quién soy yo. La vida que he recorrido. Lo que me ha tocado pasar. Y ahí empieza, ¿no? La experiencia que tengo. Sí, puedes tener todo eso y ser el más orgulloso que hay, hermano. Él no procesa espiritualmente. Él procesa carnalmente las situaciones que se dan. Las cosas que se presentan. Es más, el carnal a veces cuando está en su carnalidad, cuando el mensaje de Dios es predicado desde el púlpito, a mí me tocó, hermano, a mí me tocó varias veces, hermano o hermana, que estás predicando acá en el púlpito y se van enojados. ¿Y ahora qué? Y uno se cuida, yo como, voy a hablar de mí, ¿verdad? Porque soy yo que yo como pastor me cuido porque yo conozco a veces la vida de algunos de ustedes, no en profundidad, no con exactitud, pero conozco algunas situaciones y me cuido de no abordar de forma directa esas situaciones. ¿Por qué? Porque yo no quiero usar el púlpito como una herramienta para tratar algo que se debe tratar personalmente. Eso es cobardía. Eso es cobardía. Eso es una regla general del que predica la palabra. No use el púlpito para tratar algo que usted quiere tratar personalmente. Si no le da el cuero para tratarlo personalmente, no use el púlpito. Pero a veces cae la ficha, hermano. A veces le cae, ¿no es verdad? Y uno que va, yo sé que los que tienen más tiempo acá y que yo a veces comento con ellos después de las predicaciones, digo, yo hablé tal cosa. Me pasó con un hermano, no una vez, me pasó con un hermano que dije, no. Pero si uno va a estar, ¿verdad? Midiendo, no, esto no, porque aquel otro. Me habla a mí, yo tomo la palabra para mí también. Contiendas, hermano. Tú te das cuenta fácil si tú eres contencioso. Fácil te das cuenta. Cuando todos tienen un problema contigo, todos o la mayoría. Cuando todos tienen un problema contigo, no son todos un problema. Ay, no sé por qué tal. Cuando quiere acordar, no se salvó ninguno. Todos están mal. Cuando todos están mal, el dedo te debe apuntar a vos porque lo más seguro que sea vos el que estás mal, ni no todos los demás. Y con esto no es una justificación para, vamos a decir que, bueno, todos hacen como sea y no importa. No. Son cosas básicas. Porque los celos dentro de la congregación o dentro de una familia inevitablemente se convierten en palabras y esas palabras se convierten en contiendas. ¿Ustedes se recuerdan de la situación familiar de Raquel, Jacob y Esaú? En donde la madre amaba más a Jacob y se creó ese problema, la familia se terminó
por favoritismo. Y por último, le dice el apóstol Pablo, habiendo entre ustedes disensiones, o sea, divisiones, no son carnales y como niños en Cristo, porque diciendo uno, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pablo. Y el otro, no, yo soy de Cristo. ¿Acaso no hay entre ustedes divisiones? Estos hermanos creían que por pertenecer o ser su maestro Pablo, eran mejores que otros. Y había otros que decían, no, para mí Apolo, olvídate, fuego. No, yo no soy de Pablo ni Apolo porque yo soy más espiritual que todos ustedes. Yo soy de Cristo. ¿Acaso no hay disensiones entre ustedes? ¿No hay divisiones entre ustedes? A veces hay quienes tienen como más importante en su vida espiritual el pertenecer a una denominación importante que tener su vida bien con el Señor. Que el pertenecer a determinada religión que estar bien con Dios. No, yo soy... No voy a decir ninguna denominación para no... No, yo soy de tal denominación. Sí, que gloria a Dios, qué bueno, gloria al Señor. Pero usted no es más que otro hermano que ha sido rescatado con la misma sangre del Cordero también. Porque Él no rescató denominaciones, Él rescató personas. Hay quienes tienen como más importante decir, no. Lo que pasa es que a mí me instruyó, mi maestro fue. Y yo con esto no estoy diciendo que no es lindo dar reverencia y honor a buenos maestros, buenos predicadores que enseñan bien la palabra de verdad, de reconocer su labor, su trabajo. Claro que sí, reconocerla con palabras, reconocerla económicamente, sí hay que hacerlo. Pero eso no te tiene que hacer más importante que otro que de repente allá en el pueblito de él, su maestro fue un pastor. Porque nuestra importancia está en Cristo. No, lo que pasa es que aquel de donde viene nunca fue instruido. Pensando de esa manera, no son carnales y niños en Cristo y tienen necesidad de salir de esa condición. Pero salir de esta condición no de cualquier manera, sino con la motivación correcta. Ser animados y decir, sí, yo necesito salir de esto, no, de esta condición, de este estancamiento, de esta forma carnal que me manejo con las situaciones. Necesito salir de ello, pero la motivación, lo que me conduce a salir de esto, debe ser algo correcto. Y lo más correcto para salir de esto es la gloria de Cristo. Es la gloria de nuestro Señor. Porque cuando hay disensiones, hay pleitos y hay divisiones en cualquier congregación, grande o pequeña, el que es avergonzado, el que es menospreciado, es el nombre y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es mismo el Señor el que habla en la carta a los Romanos, dice, porque a causa de ustedes, el nombre de Cristo es blasfemado. Debes de salir de esa condición por el beneficio de tu vida espiritual. Porque Dios no te rescató y te salvó, no te quitó de esa condición en la que te encontrabas para que te quedes estancado espiritualmente, para que no continúes gozando y viviendo la plenitud que tenemos en el evangelio glorioso de Cristo. Para que no te rescató para que dejes de vivir en cada área de tu vida, en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu familia, en tu finanza, en cada área de tu vida puedas vivir la gloria verdadera del Señor, la plenitud y la prosperidad de Él. Él no te rescató para que únicamente te quedes en un paso inicial, sino para que continúes avanzando hacia la meta, hacia el llamamiento supremo que te hizo el Señor desde el primer día. No te conformes con una migaja. El Señor ha conquistado absolutamente todo por tu vida espiritual. Eso te debe motivar y decir, yo no me puedo quedar aquí.
Debo de avanzar, debo de salir de esa condición. Debe de motivarte también el bien y la salud de la iglesia, de tus hermanos. Porque tu conducta carnal y la inmadurez, el quedarte estancado como un niño en Cristo, afecta la vida de los que están al lado tuyo, de tus hermanos. Porque no fuiste rescatado en soledad, fuiste rescatado para habitar en familia. Y lo que uno hace, bendice a todos, pero también lo que uno hace es de tropiezo para todos también. Cuando alguien en su inmadurez determina no seguir avanzando y quedarse estancado, afecta la salud y el bienestar de toda la iglesia local. Por eso tú no puedes conformarte a quedarse en esa condición si es que estás. Tú tienes que hoy tomar una determinación y decir, no, Señor, yo quiero hoy salir de esta condición para que mi vida espiritual continúe avanzando, continúe creciendo, para que la iglesia local sea bendecida, Señor, y yo no sea de tropiezo para ninguno, y sobre todo para que tú, Jesucristo, seas glorificado a través de mi vida y las personas vean que no solo me rescataste en aquel momento, sino de que vivo para ti y para tu gloria. Si le quiere dar un aplauso a Dios, hágalo con voluntad, con ganas, dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si esa es tu decisión, hermano, en el día de hoy, si es que estás en esta condición de salir por el bien espiritual tuyo, por el bien de esta iglesia, de tus hermanos, mira los qué bonitos que son, mira alrededor, hacer un giro de cabeza, mira alrededor, mira qué lindo que es. Tú sabes que muchas veces cuando tú eres carnal, cuando tú eres niño en Cristo, tú le eres de tropiezo a tu hermano, pero hoy ya no va a ser más así, si esa es tu condición. Pero necesitas un plan de acción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el primer paso? Debes de humillarte y arrepentirte. Permitir que Dios te confronte con esa realidad. Porque sin confrontación y humillación, sin arrepentimiento, no hay cambio. Tienes que dejar de justificar tu acción. Ay, lo que pasa que la vida me hizo así, lo que pasa que yo pienso de esta forma, lo que pasa que mi carácter es así. No, tu carácter no es nada. Tú tienes identidad en Cristo si eres su hijo. Y ese es tu carácter, eso eres tú. Hijo de Dios, hija de Dios. Y como hijo o hija tienes todos los recursos y herramientas para remover toda excusa y reconocer que el estancamiento espiritual no es para ti. Hay que reconocer, hay que ser lo suficientemente valiente y humillarse a los pies del Señor y decir, Señor, sí es verdad, sí es cierto, Señor. Y quitar todas estas excusas. Todas las formas en las cuales nos justificamos. Ay, Señor, yo te serviría, Señor, pero lo que pasa es que no tengo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. ¿Alguien tiene más de 24 horas al día aquí? Dígame, alguien, para alguno de los que está aquí el día, entonces todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas. Administralo de tal manera que glorifique a Dios. Que le dé gloria a Él. Tienes que cambiar tu dieta espiritual. Tienes que cambiar tu dieta espiritual. Porque la carnalidad no se va si se alimenta con carne, hermano. Va a crecer aquello que más alimento le das y mejor cuidas. Y aquello que mejor alimento le das y mejor cuidas va a comer aquel que está debilitado. Si alimentas la carne, cosechas carne. Si alimentas el espíritu, cosechas espíritu. Tienes que cambiar tu dieta si estás en la carnalidad. Tienes que borrar tu suscripción de Netflix. Tienes que administrar tu tiempo de entretenimiento de una mejor manera para decir, bueno, tengo que tener tiempo en la palabra, tengo que tener tiempo en oración, en búsqueda del Señor. Tengo que dejar los pañales. Tengo que avanzar en Cristo.
Es mismo el apóstol Pablo quien les dice a los Gálatas, quienes habían sido seducidos por los judaizantes, estaban volviendo hacia atrás en su fe, participando de ceremonias que ya habían caducado, y les dice, andad en el Espíritu, anden en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y por último, lo práctico que debo de hacer para salir de esta condición es aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo. Poner mi vida como servicio a Dios. Porque siendo Rey y Señor, se hizo siervo. Servir a nuestro Señor. Heme aquí, oh Dios. Aquí estoy. Me pongo en tus manos. Esto es magnífico. Porque muchas veces nosotros para ser útiles y servir ponemos condiciones. Tengo que poder, me tiene que dar el tiempo, tengo que poder hacer todas mis cosas y aparte esto. Me tengo que sentir bien. Ay, hoy no me siento como para... ¿Y qué? Yo te pregunto, cuando no sentís ganas de ir a trabajar, todas las veces que no sentís ganas de ir a trabajar, ¿no vas? Algunos son todos los días, ¿no? Todos los días no te siento. Vas igual, ¿no es cierto? Servir, hermano. Yo te pregunto, de acuerdo al tiempo que tú ya estás caminando con Cristo, ¿estás comprometido en el servicio a su obra, a su reino, al evangelio? El carnal, de los cuales aquí no hay ninguno, ve el servicio como una plataforma para promoverse, para hacerse notorio, para tener fama. Mas el que reconoce a Cristo, el siervo por excelencia, lo ve como una oportunidad y un privilegio para darle la gloria a aquel que lo salvó. Aquel que lo salvó. Y todos, hermanos, estamos en un proceso. Pero qué lindo que es cuando el Señor nos humilla. Qué lindo cuando el Señor nos humilla. Cuando nos ponemos en sus manos como el alfarero para que Él nos forme, para que Él nos trabaje. Y en el momento que Él cree conveniente hace todas las cosas. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Cómo ves las cosas que son del Espíritu de Dios? ¿Cómo digieres o tratas las situaciones que se dan con tus hermanos? Padre, te damos gracias